Hola a todos, somos el grupo 1 de la mentoría 16 de la Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus aplicaciones. La mentoría llamada ¿Cómo identificar fuga de ventas? Inteligencia artificial aplicada al sector comercial. Nuestro grupo está compuesto por quien les habla, Cuchel Marcos, Ribeto Federico y Tejeda Regina. Vamos a hacer un repaso del problema de lo que vimos en el video 1 presentado anteriormente. El problema que tenemos, que tenemos propuesto, es una empresa de venta online que sospecha que hay vendedores que están realizando ventas por fuera de su plataforma. Se identificaron vendedores modelos, o sea, con buen comportamiento o comportamiento esperado, y vendedores no modelos. Bien, el problema que teníamos era la detección y la predicción de vendedores no modelos, o sea, eran estos vendedores que no tenían el comportamiento esperado. El objetivo entonces es identificar los grupos de vendedores cuyos comportamientos se desvía del comportamiento de los vendedores que sí son modelos. Bueno, anteriormente mostramos que nos habíamos quedado con un dataset, es decir, con una cantidad de datos con aproximadamente 400.000 entradas, con un periodo de 42 meses. Bien. Y lo que vamos a hacer es transformar este conjunto de datos para tener un conjunto mucho más pequeño, aproximadamente de 6.800 entradas, bien, y variando también la cantidad de meses, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a normalizar los registros por dinero por el valor dólar, bien, en ese mes, para atenuar los efectos de la inflación de nuestro país. Bien. También vimos que tenemos diferentes subrubros por vendedores, entonces lo que vamos a hacer a lo largo de estos estudios, estos análisis, es dividir por diferentes subrubros y teniendo diferentes data frames. Bueno, una de las transformaciones que les hicimos los datos es la normalización con respecto al valor del dólar, ya que vimos que las curvas tenían un comportamiento creciente y no necesariamente eso implicaba más ventas, sino que los precios suben a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hicimos fue que arriba, como podemos ver, tenemos el data frame sin la normalización. Buscamos en internet cuál fue el valor del dólar en todos los meses que teníamos en el data frame, es decir, desde enero del 2019 a junio del 2022, y le aplicamos la normalización para sacarnos ese sesgo que nos metía la inflación. Otra transformación que hicimos en los datos fue aplicar la variación interanual. Es decir, que lo que hicimos fue comparar, por ejemplo, el mes de enero del 2020, le restamos el mes de enero del 2019, es decir, del año anterior, y vimos cuál fue la variación que tuvo sus ventas con respecto a un año. Entonces podemos ver arriba que tenemos todas las columnas sin transformar, y después le aplicamos abajo la variación interanual. Entonces pasamos de tener 42 columnas a tener alrededor de 30. Otra cuestión que analizamos es el comportamiento en función del tiempo. ¿Sí? Por un lado, había un sesgo, que es que veíamos siempre las curvas crecientes. Y eso era no porque los vendedores, no necesariamente porque se estaba vendiendo cada vez más, sino porque los precios son cada vez más altos debido a la inflación. Entonces, normalizamos por el valor del dólar, como dijimos anteriormente, para eliminar ese comportamiento creciente en las curvas. Y veíamos también que estaba el efecto de la pandemia y realizamos la variación, aplicamos la variación interanual para apreciar mejor los cambios de comportamiento de los vendedores, es decir, para poder comparar fehacientemente cuánto, si
vendió más o menos un vendedor o lo mismo en relación al mismo mes, pero del año anterior. Con el dataset transformado que mostramos anteriormente, utilizamos el algoritmo K-means para clasificar el comportamiento de los vendedores en distintos conjuntos con características similares. Este es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que aplicamos a las columnas de variaciones interanuales del dataset previo, ignorando así la clasificación de vendedores modelo y no modelo provista por la empresa. La metodología que elegimos aplicar es la de clasificar a los vendedores en 3 clústeres. Un clúster principal con los vendedores de buen comportamiento y 2 clústeres restantes que van a indicar a aquellos vendedores con un potencial mal comportamiento. Para poder visualizar la clusterización de los vendedores, aplicamos análisis de componentes principales, PSA, y nos quedamos con las 2 primeras componentes principales. Es decir, reducimos nuestro espacio inicial de dimensión 30 a un espacio de dimensión 2. En este gráfico que vemos aquí, mostramos a modo de ejemplo el caso del subrubro de productos farmacéuticos, perfumería, cosméticos y similares. Se puede apreciar claramente un clúster principal donde se localizan los vendedores modelo, puntos rojos, junto con otros vendedores, los puntos azules, a los cuales se les atribuye un comportamiento similar, es decir, un buen comportamiento. Los puntos verdes y violetas representan a vendedores con comportamiento muy distinto al de los vendedores modelo, por lo que se los clasifica como vendedores con comportamiento potencialmente peligroso, es decir, pueden estar vendiendo por fuera de la plataforma. Esta separación apreciable de los distintos clústeres viene como resultado de considerar la variación interanual ya discutida previamente. En esta filmina mostramos el caso de otros rubros de ventas, por los cuales se observa también el mismo comportamiento de los clústeres. Es decir, se cuenta con un clúster principal, donde se ubican los vendedores modelos, y otros clústeres con los vendedores cuyo comportamiento se aleja del deseado. A modo de conclusión, queremos resaltar que con la información provista por la empresa sobre estos vendedores modelo, pudimos identificar grupos de vendedores cuyo comportamiento se alinea con estos vendedores modelo y otros que no. Que un vendedor tenga un comportamiento que se desvíe de aquel deseado o esperado no implica necesariamente que este vendedor esté vendiendo por fuera de la plataforma. Este fenómeno de comportamiento no esperado o no deseado debe tomarse como un sistema de alarma para que la empresa haga los controles necesarios sobre esos vendedores. Este sistema de alarma consistiría en registrar mes a mes la variación interanual de total de ventas de cada uno de estos vendedores, normalizada por el valor del dólar para contrarrestar los efectos de la inflación, y aplicar herramientas de clusterización para ver cómo este comportamiento varía en función del tiempo. Muchas gracias por su atención.